Alejandro Montoya, un millonario a punto de casarse con una heredera, vio a un niño idéntico a él en el salón abarrotado de invitados. El pequeño gritó «¡Papá!» frente a 200 personas. Lo que hizo a continuación dejaría a todos en shock. «¡Papá!». El grito atravesó el salón como una cuchilla afilada. 200 cabezas se giraron al unísono. El murmullo de las copas y las conversaciones se extinguió en un instante. Mateo corría entre las mesas. Sus pequeños pies repiqueteaban con rapidez sobre el mármol importado. Iba directo hacia Alejandro. El millonario dio un paso atrás. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «¿Quién es ese niño?», susurró Camila, la novia a su lado con la boca abierta. El pequeño pasó junto a meseros que se habían quedado petrificados. Pasó junto a invitados que ya levantaban sus celulares. Pasó por la mesa principal, donde la madre de Alejandro dejó caer su servilleta de lino. «¡Mateo!», gritó Isabela, corriendo detrás de su hijo. Su voz sonaba desesperada. Sus ojos lanzaban disculpas silenciosas mientras cruzaba el salón. El sencillo uniforme de empleada doméstica contrastaba brutalmente con los vestidos de alta costura que la rodeaban. 3 guardias de seguridad avanzaron. Una copa de cristal se cayó de una mesa, haciéndose añicos contra el suelo. Pero Mateo no se detuvo. Llegó hasta Alejandro, se abrazó a su pierna con todas sus fuerzas. La apretó como si su vida entera dependiera de ese contacto. «¡Papá, te encontré!». El salón completo contuvo la respiración. Alejandro bajó la mirada hacia aquellos ojos verdes, idénticos a los suyos, hacia ese cabello oscuro con el mismo remolino rebelde en la frente, hacia la forma del rostro que parecía un espejo de su propio reflejo. Camila retrocedió 2 pasos. Se cubrió la boca con la mano. Las cámaras de los celulares lo capturaron todo. Los flashes se dispararon. Los susurros estallaron como fuegos artificiales. «Alejandro, ¿qué está sucediendo?». La voz de Victoria cortó el aire. Su madre estaba de pie, con la mirada fija en Isabela. Alejandro aferró el brazo de Isabela. Sus dedos se hundieron en su piel. Tiró de ella con violencia. «Saca a este niño de aquí, ahora, o lo perderás todo». El rostro de Isabela se puso pálido como el papel. ¿Cómo podía el padre de su propio hijo hacerle esto? Los ojos de Mateo encendieron un recuerdo en la mente de Isabela. Esos mismos ojos verdes que la habían enamorado 5 años atrás. Isabela tenía 22 años cuando la contrataron para trabajar en la mansión Montoya. Era su primera semana. Estaba limpiando la cocina a las 11 de la noche cuando Alejandro entró. Aún despierta. Ella se sobresaltó. Dejó caer un trapo al suelo. «Disculpe, señor Montoya, ya estoy terminando». Él sonrió. Una sonrisa distinta a la que mostraba su familia, genuina. «Llámame Alejandro, y no tienes que disculparte por trabajar». En los días siguientes, él siempre aparecía. Conversaban de todo, películas, sueños, anécdotas de la infancia. Era amable, la trataba como a una igual, no como los otros Montoya que apenas miraban a los empleados. Una noche, en el jardín trasero, sucedió. Le sostuvo el rostro entre las manos, la besó lentamente, como si fuera de porcelana. «Eres especial, Isabela». Diferente a todas, ella le creyó. 3 meses después, la prueba de embarazo dio positivo. Isabela lloró de felicidad. Imaginó que Alejandro también se alegraría. Imaginó un futuro juntos. Lo buscó en su estudio, con las manos temblorosas, el corazón acelerado. «Alejandro, necesito decirte algo. Estoy embarazada». El silencio que siguió pareció una eternidad. Su rostro cambió. La amabilidad se desvaneció como el humo. «¿Cuánto quieres?». Isabela parpadeó confundida. «¿Cómo dices? ¿Cuánto quieres?». «Para solucionar esto». Abrió un cajón, sacó una chequera. «¿10,000? ¿20? Escribe la cifra, pero esto desaparece».
Hoy mismo las piernas le flaquearon. Alejandro es nuestro hijo, nuestro bebé. Él se rió, una risa fría, cortante. ¿Nuestro? ¿De verdad creíste que esto era real? Señaló el espacio entre ellos. Eres la empleada, yo soy un Montoya. Esto nunca fue nada. Isabela sintió que el mundo se derrumbaba. No voy a abortar, voy a tener a este bebé. Su rostro se endureció. Entonces estás despedida, sin referencias, y si intentas demandarme te voy a destruir. Tengo abogados que te harán pedazos. 2 guardias aparecieron en la puerta. Isabela fue escoltada hacia la salida, sus pertenencias arrojadas en una bolsa de plástico. El portón de la mansión se cerró tras ella con un sonido definitivo. Miró hacia atrás una última vez. Alejandro estaba en la ventana del segundo piso, observándola marcharse, sin expresión alguna. Ese día, Isabela se hizo una promesa. Mateo conocería la verdad, sin importar cuánto tiempo le llevara. Todo esto pasó por su mente en 3 segundos. De vuelta en el salón, los dedos de Alejandro aún apretaban su brazo. Mateo todavía abrazaba su pierna. 200 personas seguían observando. Y Victoria Montoya caminaba hacia ellos, su mirada reconociendo a Isabela, una mirada que prometía la guerra. Isabela respiró hondo. Se soltó del agarre de Alejandro con un tirón. Se agachó al nivel de Mateo. «Mi amor, ven aquí conmigo». «Pero es papá, mamá», señaló Mateo a Alejandro con los ojos brillantes de esperanza. Isabela tomó la mano de su hijo. Se levantó para enfrentar a Alejandro, a Camila, a todos los invitados con sus celulares apuntando. «Solo vine para que mi hijo conociera a su padre». Habló lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Nada más. Camila dio un paso al frente. «¿Qué es este absurdo? ¿Quién te crees que eres?» «Soy Isabela Rojas. Trabajé aquí hace 5 años. Y este es Mateo, hijo de Alejandro Montoya». El salón estalló en murmullos. Isabela abrió el pequeño bolso que llevaba. Sacó un sobre amarillento. Le temblaban las manos, pero su voz se mantuvo firme. «Traje el acta de nacimiento. El nombre del padre está en blanco porque se negó a firmarla. Pero tengo pruebas, mensajes, fotos. Dame eso». Alejandro le arrancó el papel de la mano. Lo rasgó por la mitad, luego en 4, luego en pedazos tan pequeños que parecían confeti. Los arrojó al suelo. «No tienes nada, absolutamente nada». Isabela sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no derramó ni una. No ahí, no frente a él. Mateo comenzó a llorar. «Mamá, ¿por qué papá está enojado?» 3 guardias rodearon a Isabela, manos pesadas sobre sus hombros. «Vamos, señora, está causando un disturbio». Isabela intentó resistirse. Trató de alcanzar a Mateo, que extendía sus bracitos hacia ella. «¡Suelten a mi mamá!», gritó el niño, golpeando a los guardias con sus pequeñas manos. Uno de ellos tomó a Isabela por el brazo. Empezó a arrastrarla hacia la salida. Ella tropezó con sus propios pies. Cayó de rodillas sobre el mármol helado. Un dolor agudo le recorrió la pierna, pero el dolor más grande estaba en su pecho. Al ver a Mateo llorando, al ser humillada frente a cientos de extraños. «Por favor», le susurró al guardia, «solo déjeme llevar a mi hijo». Él no respondió. Simplemente siguió tirando de ella. Arrastraron a Isabela por el pasillo. Pasaron por las puertas dobles. Llegaron al estacionamiento. La arrojaron sobre el suelo de concreto. Isabela se raspó las palmas de las manos. Sintió el sabor a sangre en el labio que se mordió al caer. Se quedó allí, de rodillas, sola en el estacionamiento vacío. Adentro, Mateo todavía gritaba su nombre. La puerta se abrió detrás de Isabela. Victoria Montoya salió. Sus tacones resonaban en el concreto. En la mano, un bolso Hermès que costaba más que un auto. Se detuvo frente a Isabela. La miró desde arriba con desdén. «Levántate. Tengo una propuesta».
Isabela se incorporó lentamente. Se limpió las manos ensangrentadas en su vestido sencillo. Victoria abrió el bolso. Sacó una chequera. ¿Cuánto quieres para desaparecer? Isabela sintió náuseas. No quiero dinero. Solo quiero que reconozca a su hijo. Victoria se rió. Un sonido seco, sin humor. Querida, no entiendes cómo funcionan las cosas. Garabateó algo en el cheque. Arrancó la hoja. Se la extendió a Isabela. El monto está en blanco. Escribe lo que quieras. 1.000.000. 2. No me importa, pero firmas un acuerdo diciendo que nunca más te acercarás a mi familia. Isabela miró el cheque, ese pedazo de papel que podría cambiar su vida. Darle a Mateo una casa de verdad, educación, un futuro. Su mano se extendió. Casi tocó el papel. No, retiró la mano. Mi hijo merece un padre, no dinero sucio. El rostro de Victoria se endureció. Estás cometiendo un grave error. Tengo jueces, fiscales, jefes de policía, todos en mi bolsillo. Se acercó. Su perfume caro invadió el olfato de Isabela. Si insistes en esto, te quitaré a tu hijo. Lo meteré en un orfanato tan lejos que nunca más lo volverás a ver. La sangre de Isabela se heló. No puedes hacer eso. Puedo, y lo haré, a menos que aceptes mi dinero y te largues. La puerta se abrió de nuevo. Camila salió, el vestido de novia arrastrándose por el suelo, el rostro rojo de ira. ¿Es ella, la zorra que está tratando de arruinar mi boda? Victoria se giró. Camila, querida, ya lo estoy solucionando. Camila la ignoró. Caminó directamente hacia Isabela. Tú planeaste esto, ¿verdad? Entrenaste a ese niño para causar un escándalo. ¿Cuánto te pagó la campaña de mi padre para humillarme? Isabela parpadeó, confundida. ¿Qué? No, yo solo quería que Alejandro conociera a su hijo. ¡Mentirosa!, gritó Camila. Su padre apareció detrás de ella. Javier Solís, un empresario conocido, también millonario, también poderoso. Niña, no sabes con quién te estás metiendo. Sacó el celular del bolsillo. Estoy llamando a mis abogados. Te voy a demandar por difamación, calumnia y todo lo que se me ocurra. Isabela sintió que el mundo le daba vueltas. 3 personas poderosas rodeándola, amenazándola, destruyéndola. Un guardia trajo documentos, hojas impresas en papel membretado. Firma aquí. Victoria le empujó un bolígrafo a la mano. Renuncias a cualquier vínculo con la familia Montoya. Reconoces que mentiste. Y nunca más te acercas. Isabela miró los papeles, el pesado bolígrafo en la mano. Pensó en Mateo, en cómo sería crecer sin su madre, solo en algún lugar frío y distante. Su mano tembló sobre el papel. La puerta se abrió una vez más. 2 guardias llevaban a Mateo. El niño pataleaba, lloraba, gritaba, «¡Mamá! ¡Mamá!». Los ojos de Isabela se encontraron con los de su hijo. Vio el miedo en ellos, la desesperación, la confianza en que ella lo salvaría. Algo se rompió dentro de ella. No era miedo, era rabia. Rabia pura y ardiente. Isabela apartó los papeles de un manotazo. Volaron y cayeron al suelo. No. Victoria dio un paso al frente. ¿Qué dijiste? Isabela se irguió. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Dije que no. Pueden amenazarme, pueden demandarme, pueden intentar destruirme, pero la verdad saldrá a la luz, de una forma o de otra. Victoria sonrió, una sonrisa fría como el hielo. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Las luces del estacionamiento aún brillaban con fuerza cuando el sonido de sirenas cortó el aire. Una patrulla de policía frenó bruscamente junto a la acera. 2 oficiales descendieron, uniformes impecables, miradas serias. Uno de ellos hablaba en voz baja por la radio. Victoria hizo un discreto gesto con la cabeza, una señal de reconocimiento. Isabela apenas podía respirar. El frío le recorría los brazos. Vio a Mateo en los brazos de un guardia, sollozando en voz baja. Los policías ni siquiera la miraron. Uno de los hombres fue directamente hacia Alejandro, extendiéndole la mano formalmente. «Buenas noches, señor Montoya. ¿Cómo prefiere que procedamos?»
Isabela dio un paso adelante. Victoria la interceptó. Esta mujer invadió la boda, amenaza a mi hijo, alteró el orden, hizo llorar a un niño y está creando calumnias peligrosas contra la familia Montoya, dijo Victoria, fría y calculando cada palabra como una sentencia. Alejandro firmó un papel a espaldas del oficial, que ya llenaba el papeleo para asegurarse. La narrativa estaba escrita. La verdad no importaba. El otro policía se volvió hacia Isabela con ojos impersonales y cansados. Señora, está arrestada bajo cargos de allanamiento de morada y alteración del orden público. No, por favor, intentó explicar Isabela. Todo lo que quiero es... Sin escándalos, dijo la voz del oficial. Dese la vuelta, las manos atrás. Alejandro apartó a Mateo de los brazos de su madre sin dudarlo. Mateo gritó, pataleó. Isabela sintió el frío metal de las esposas cerrándose en sus muñecas. El salón entero observaba a través de los ventanales. Decenas de celulares se alzaban, transmitiendo en vivo. Los videos circulaban por las redes sociales. En ese mismo instante. ¡Mamá! ¡Mamá! Mateo gritaba, su voz desvaneciéndose mientras Isabela era conducida, casi arrastrada, hacia la patrulla. Al fondo, Camila lloraba de rabia. Victoria se retocaba el maquillaje. La patrulla aceleró por las calles de la ciudad. El olor a plástico del asiento quemaba los recuerdos de Isabela. Recordó las primeras patadas de Mateo en su vientre, el parto, las noches cantándole en voz baja para calmarlo, cómo le prometió que siempre lo protegería. Ahora él estaba solo, rodeado de lobos. La comisaría era fría, con paredes descascaradas y una luz blanca opresiva. El oficial registró sus datos con ironía. Empleada queriendo ser reina, ¿eh? Intentó estafar a un rico y se arruinó la vida. Quédese ahí. Pensó que le tocaría la lotería. Isabela no respondió. No lloró, ni siquiera cuando le confiscaron el celular, ni al ver las rejas cerrándose tras ella, telas húmedas, olor a suciedad. Una mujer dormía en un banco, otra gritaba al fondo de la celda sobre hijos que nunca volvió a ver. Las horas se deslizaron lentamente. Isabela pasó la noche despertando sobresaltada, escuchando insultos entrecortados entre las celdas. Una reclusa, acostada a su lado, le mostró un celular escondido. Ahora eres famosa. Mira, empleada desquiciada invade fiesta de lujo y arma escándalo con hijo bastardo. El video se había vuelto viral, los comentarios crueles llovían, madre oportunista buscando dinero fácil. Esa entrenó al niño para chantajear al novio. Los ricos tienen que protegerse de estas sanguijuelas. Isabela sintió que la cara le ardía. Aún no tenía derecho a una llamada. Sudaba frío pensando en Mateo. ¿Le habrían dado de comer? ¿Habría dormido? ¿Estaría ya preguntando por ella? Tembló. A primera hora de la mañana, finalmente fue liberada, empujada fuera de la comisaría, con una orden judicial en la mano. Una abogada rubia sonrió con sarcasmo. No intente acercarse al niño ni a la familia Montoya. Cualquier contacto y volverá aquí mañana. ¿Entendido? Isabela salió por una puerta lateral hacia la luz del día. Un equipo de televisión esperaba a alguien, pero no a ella. No le pidieron entrevistas. Caminó rápido, lejos de los flashes, de las miradas de lástima. Tomó 2 autobuses y caminó varias cuadras hasta su casa, que se caía a pedazos al final de una calle de tierra. Portón abollado, paredes con humedad. Doña Carmen, la vecina, la esperaba. El niño apenas durmió, solo lloraba. Mamá, vuelve, tiene fiebre. Isabela abrazó a Mateo, que dormía en un colchón viejo, con el rostro sudado y los ojos hinchados. Se sentó a su lado, pasó horas acariciando el cabello de su hijo, susurrándole promesas. Mamá está aquí, todo está bien. El mundo pareció detenerse, solo existían ellos dos y la miseria que los rodeaba. Mateo despertó, con los ojos asustados, abrazó a su madre con fuerza y preguntó, con su vocecita, ¿vamos a ver a papá hoy?
Isabela no tuvo respuesta. Se quedó en silencio, sintiendo el peso de la injusticia. Intentó llamar a Alejandro. Número bloqueado. Intentó llamar a la extensión de la mansión. Le colgaron. Pensó rápido. Necesitaba ayuda legal. Rebuscó unas monedas del fondo de su bolso y fue a un pequeño despacho de abogados de barrio en la esquina. Una joven abogada, la licenciada Gabriela Soto, escuchó toda la historia. Asintió, con ojos atentos. ¿Puede conseguir pruebas?, preguntó. Isabela pensó rápido. Mensajes. Tal vez la antigua cocinera tuviera conversaciones guardadas, la ropa de Mateo de su primer cumpleaños, fotos. La licenciada Soto le pidió que reuniera todo. Los niños tenían derechos. Antes de que Isabela pudiera responder, golpearon la puerta, interrumpiendo la conversación. Dos hombres de traje, acompañados por una trabajadora social, entraron de golpe. «¿Isabela Rojas? Soy un oficial de justicia. Esto es una citación y se abrirá una investigación de custodia, alegando negligencia materna. Hemos recibido denuncias y adjuntamos fotos que muestran un entorno peligroso y condiciones precarias». La trabajadora social recorrió la casa, anotando la humedad, los enchufes expuestos, el baño diminuto con azulejos rotos. Sus ojos fríos pasaron por Mateo, acurrucado en un rincón. Este niño recibirá seguimiento médico, psicológico y podría ser transferido de inmediato si existen indicios de riesgo. Las piernas de Isabela volvieron a flaquear. Intentó argumentar. «Siempre lo he cuidado. Trabajo día y noche. Nunca le ha faltado comida. Nunca ha sufrido un rasguño sin que yo estuviera presente». Las fotos, sin embargo, mostraban a Mateo solo en un parque, un montaje burdo, y falsos testimonios juraban que ella abandonaba a su hijo para salir. El informe estaba hecho incluso antes de que llegaran a la casa. Alejandro, Victoria y Camila lo habían preparado todo. Mateo sintió la tensión en el ambiente, se aferró a su madre con fuerza. «Tengo miedo, mamá». Isabela no le respondió a la asistente social. Cuando los hombres se fueron y el portón se cerró, se hundió en el colchón, abrazando a Mateo, llorando en silencio para no despertarlo. El fondo del pozo era más profundo de lo que había imaginado. Miró la sala vacía, a su hijo enfermo, el miedo impregnando toda la casa. Su corazón pesaba, sola contra monstruos, víctima de una injusticia, indefensa. Solo le quedaba llorar sin consuelo, aún abrazada a su hijo. Era la ruina absoluta, el final de sus fuerzas. Ya nada parecía posible. La madrugada cayó pesada sobre la casa. Mateo finalmente se durmió después de horas de llanto. Isabela se quedó allí, sentada en el suelo frío del diminuto baño, con la puerta cerrada para no despertar a su hijo. Miró el espejo roto, vio su rostro hinchado, los ojos rojos, las manos aún temblorosas. Pensó en rendirse, en dejar que Alejandro se llevara a Mateo. Al menos el niño tendría una casa de verdad, comida en la mesa todos los días, escuela privada, ropa nueva, un futuro. Ella no tenía nada que ofrecerle más que amor, y el amor no pagaba las cuentas. El amor no impedía que una trabajadora social le quitara a su hijo. Abrió el cajón del armario torcido, buscaba una liga para el cabello, encontró una foto antigua, doblada y amarillenta. Era ella, embarazada de 7 meses, sonriendo, sosteniendo una ecografía en la mano. Todavía creía que Alejandro volvería, que reconocería su error, que sería un padre. Qué inocente había sido. Le dio la vuelta a la foto. En el reverso, con letra temblorosa, había una nota que se había escrito a sí misma ese día. «Nunca dejes que nadie borre la verdad. Mateo merece saber quién es su padre, y su padre merece enfrentar lo que hizo». Las lágrimas cayeron calientes. Pero algo diferente nació junto con ellas. Ya no era desesperación, era determinación. Tomó su viejo celular, con la pantalla rota y la batería casi agotada.
Buscó en sus contactos. Encontró el número de doña Elvira, la antigua cocinera de la mansión Montoya. La mujer había sido despedida hacía 2 años, pero siempre había sido amable con Isabela. Marcó. 3 tonos. 4. Nadie contestaba. Al 6.º tono, una voz ronca y asustada. «Bueno, doña Elvira, soy yo, Isabela». Silencio al otro lado, luego un suspiro pesado. «Niña, vi el video. Todo el mundo lo vio. Por Dios, esa familia es peligrosa. No debiste meterte con ellos, lo sé». Isabela se secó el rostro con el dorso de la mano. «Pero no puedo rendirme ahora. Necesito tu ayuda». Doña Elvira dudó. Isabela escuchó el sonido de una puerta cerrándose, pasos ahogados, y luego la voz volvió más baja. «¿Qué quieres que haga? Cualquier cosa, cualquier información. Algo que pruebe que Alejandro ha hecho esto antes, que no soy la primera». Otro silencio, más largo. Isabela contuvo la respiración. «Hay algo que necesitas saber», dijo Elvira finalmente con la voz temblorosa. «Alejandro tiene otro hijo, una niña de 8 años». El corazón de Isabela se aceleró. «¿Cómo?» La madre era empleada en la hacienda de la familia, en el interior del estado. Quedó embarazada de Alejandro hace 9 años. La misma historia que la tuya. Promesas, abandono, amenazas. ¿Qué pasó con ella?» Elvira respiró hondo. La señora Victoria le pagó para que desapareciera. Mucho dinero. Pero la mujer no podía mantenerse alejada de su hija. Intentó volver, pedir más. Amenazó con exponerlo todo. 3 meses después, murió atropellada. Un coche a alta velocidad. Nunca encontraron al conductor. Isabela sintió que se le helaba la sangre. ¿Y la niña? Vive en un orfanato en Guadalajara. La hermana Teresa la cuida. Una niña preciosa, cabello oscuro, ojos verdes, igualita a Alejandro. Isabela anotó el nombre del orfanato en un trozo de papel. «Elvira, ¿puedes darme el contacto de la hermana Teresa?» «Sí, puedo, pero Isabela, escúchame bien». La voz se volvió aún más seria. «Esa familia mata, no literalmente, pero destruyen vidas, encarcelan a gente, compran testimonios, hacen desaparecer a personas. ¿Estás segura de que quieres continuar?» Isabela miró hacia el pasillo oscuro. Mateo dormía al otro lado, inocente, sin entender por qué su padre lo rechazaba, por qué la vida era tan dura. «Estoy segura». Elvira le envió el número por mensaje. Colgó con una última advertencia. «Cuídate, niña, y que Dios te proteja». Isabela se quedó allí, sentada en el suelo frío, con el celular en la mano. La batería marcaba el 15%, pero la esperanza dentro de ella acababa de recargarse por completo. No era la única. Había otra niña, otro abandono, un patrón. Si lograba probar eso, Alejandro no podría negarlo. No podría comprar suficientes jueces para borrar 2, 3, quizás más historias iguales. Se levantó. Se lavó la cara con agua fría. Miró su reflejo en el espejo roto. Ya no era la misma mujer asustada de hacía unas horas. Volvió al cuarto. Se acostó junto a Mateo. Le besó la frente sudada. «Voy a luchar, mi amor. No importa lo que cueste. Mañana iría al orfanato. Encontraría a la niña. Encontraría la verdad. Y Alejandro Montoya finalmente pagaría por lo que hizo». El viaje en autobús a Guadalajara duró 3 horas. Isabela dejó a Mateo con doña Carmen, quien prometió cuidarlo como si fuera su nieto. El niño todavía dormía cuando ella salió, a las 5 de la mañana, con el cielo aún oscuro. El orfanato estaba en una calle tranquila, lejos del centro. Un edificio antiguo, con la pintura descascarada, pero limpio. Un pequeño jardín al frente con columpios oxidados. Los niños jugaban en el patio interior. Sus risas resonaban por las ventanas abiertas. Isabela tocó el timbre. Una monja anciana le abrió con un hábito azul marino y ojos amables pero cansados. «Buenos días. Busco a la hermana Teresa». La monja la estudió por un momento.
Usted es la mujer del video, la que enfrentó a Alejandro Montoya. Isabela sintió que la cara le ardía. La noticia había llegado hasta allí. Sí, soy yo. Vine a hablar sobre su hija que vive aquí. La monja suspiró. Le hizo una seña para que entrara. Teresa estaba en una pequeña oficina, con una mesa llena de papeles y estantes con juguetes donados. Se levantó cuando vio a Isabela. Era más joven de lo que esperaba, quizás 40 años, con el rostro marcado por la preocupación. «Usted es la tercera», dijo sin rodeos. Isabela parpadeó. «¿Cómo dice?» «La tercera mujer que viene aquí buscando respuestas sobre Alejandro Montoya. Siéntese». Isabela se sentó en la silla de madera. Le temblaban las piernas. La hermana Teresa sacó una carpeta de un archivador. La puso sobre la mesa. Sofía tiene 8 años. Llegó aquí con 3. La madre, Lorena, trabajaba en la hacienda de los Montoya en el campo. La misma historia. Promesas de amor, embarazo, abandono. Abrió la carpeta. Dentro, fotos de una niña preciosa, cabello oscuro y ondulado, ojos verdes penetrantes. La forma del rostro era inconfundible. Era Alejandro en miniatura. «Es idéntica a él», susurró Isabela. «Y a su hijo, me imagino». La hermana Teresa le pasó más fotos. Sofía dibujaba compulsivamente, siempre el mismo tema. Una casa grande, un hombre de traje, un coche caro. Debajo, escrito con letra infantil: «Mi papá vendrá a buscarme». Isabela sintió que se le oprimía el pecho. ¿Qué pasó con la madre? Teresa cerró los ojos por un segundo antes de responder. Lorena aceptó el dinero de Victoria, $500,000 para desaparecer y no volver a hablar del asunto. Firmó documentos. Se fue a otra ciudad. Pero 6 meses después volvió. El dinero se había acabado. Tenía adicciones, problemas. Vino a exigir más. Amenazó con exponerlo todo. Y, 3 semanas después, el atropello. Calle desierta, 10 de la noche. Coche a alta velocidad. Huyó sin prestar auxilio. Los testigos dijeron que pareció intencional. El coche aceleró cuando la vio cruzar. Isabela se cubrió la boca con la mano. ¿Ellos la mataron? Nunca se probó. El caso se archivó en 2 meses. Falta de pruebas, dijeron. Pero todos aquí sabemos la verdad. Teresa le empujó la carpeta a Isabela. «Llévese esto. Hay cartas que Lorena le escribió a Alejandro, mensajes guardados. Y la prueba de ADN se hizo cuando nació Sofía. Positivo. 99.9% de compatibilidad». Isabela tomó la carpeta con manos temblorosas. «¿Por qué me da esto?» «Porque Sofía merece justicia y porque usted es lo suficientemente valiente para enfrentarlos». Teresa se inclinó hacia adelante. «Pero debe saberlo. Intentarán destruirla, ensuciarán su nombre, amenazarán su vida, le quitarán a su hijo. ¿Está segura de que quiere continuar?» Isabela miró las fotos de Sofía. Esos ojos verdes llenos de una esperanza vacía. Pensó en Mateo, preguntando por su padre todos los días. «Estoy segura. ¿Quiere conocerla?» Teresa llevó a Isabela al patio. Sofía estaba sola en un rincón, dibujando en el suelo con tizas de colores. El mismo dibujo de siempre. Casa grande, hombre de traje. Isabela se acercó lentamente, se agachó junto a la niña. «Hola, tu dibujo es muy bonito». Sofía levantó la vista. Esos ojos verdes estudiaron a Isabela con curiosidad. «¿Conoces a mi papá?» Isabela sintió un nudo en la garganta. «Sí, lo conozco. Y tengo un hijo que es tu hermano». El rostro de Sofía se iluminó. «Tengo un hermano. ¿Cómo es?» Isabela le mostró una foto de Mateo en el celular. Sofía abrió mucho los ojos. «Nos parecemos». «Sí, se parecen mucho». Sofía tocó la pantalla del celular con un dedito sucio de tiza. «Mi papá vendrá a buscarme un día. Se lo prometió a mi mamá». Isabela no supo qué responder. No iba a mentirle a la niña, pero tampoco iba a destruir la única esperanza que le quedaba. «Haré todo lo que pueda para que te conozca», dijo finalmente.
De vuelta en el despacho de la licenciada Soto en la Ciudad de México, Isabela esparció todo sobre la mesa. Fotos, cartas, mensajes, pruebas de ADN, actas. Soto analizó cada documento. Sus ojos se abrían con asombro a cada página. Esto lo cambia todo. Golpeó la mesa animada. Ya no se trata de usted y su hijo. Se trata de un patrón de comportamiento. Abandono sistemático. Omisión de paternidad múltiple. ¿Pero es suficiente?, preguntó Isabela. Suficiente para un caso sólido, pero necesitamos más. Soto tomó el teléfono. Tengo una amiga periodista, Regina Campos. Lleva años investigando a familias poderosas. Ya ha oído hablar de los Montoya. 2 horas después, en una cafetería discreta llegó Regina. Una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso y la mirada afilada de quien lo ha visto todo. «Sé quién es usted», le dijo a Isabela. El video se hizo viral. 50 millones de vistas. 50 millones de personas llamándome loca y estafadora, respondió Isabela con amargura. Regina sonrió. 50 millones de personas que cambiarán de opinión cuando publique mi investigación. Abrió una laptop. Mostró carpetas y más carpetas de archivos. Llevo 2 años investigando a la familia Montoya. Sobornos a jueces, demandas laborales ocultas, acoso moral y sexual. 3 exempleadas los demandaron y fueron silenciadas con acuerdos millonarios y cláusulas de confidencialidad. Pasó fotos por la pantalla. Más mujeres, más niños. Encontré a 2 más. Una en Monterrey, otra en Yucatán. Ambas tienen hijos de Alejandro. A ambas les pagaron para que desaparecieran. Una aceptó y se esfumó. La otra tiene demasiado miedo para hablar. Isabela sintió que se le revolvía el estómago. ¿Cuántos hijos tiene este hombre? Que yo sepa, 5, pero podrían ser más. Regina cerró la laptop. Necesito su testimonio, grabado, con su rostro, su historia. Si acepta, esto se volverá nacional, incluso internacional. Soto añadió, y con las pruebas de ADN de todos los niños más las pruebas documentales, Alejandro no tendrá cómo negarlo. Propondremos una rueda de prensa. Reunir a todas las madres y a los niños. Exponerlo todo de una vez. Isabela miró a las 2 mujeres. ¿Cuándo? En 5 días. Regina abrió su agenda. Tiempo suficiente para reunirlos a todos, preparar la documentación, garantizar la seguridad. 5 días para que Alejandro se entere e intente impedirlo, murmuró Isabela. Por eso mantendremos un secreto absoluto. Soto le tocó el brazo. ¿Puede hacerlo? Isabela pensó en Mateo, en Sofía, en los otros niños sin padre, en todas las mujeres engañadas, usadas, desechadas. Puedo. Regina le tendió la mano. Entonces estamos juntas en esto, hasta el final. Isabela le estrechó la mano, firme, decidida, hasta el final. La mañana de la rueda de prensa amaneció fría. Isabela se despertó a las 5, con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Mateo todavía dormía, acurrucado en la delgada manta. Le besó la frente suavemente, sin despertarlo. Doña Carmen ya estaba en la puerta, lista para cuidar del niño todo el día. «Todo saldrá bien, niña», dijo la vecina apretando la mano de Isabela. «Dios está de tu lado». Isabela quería creerlo. Soto le había enviado ropa por mensajería la noche anterior. Pantalón de vestir negro, una blusa blanca sencilla pero de buen corte. Nada extravagante. Dignidad sin ostentación. Isabela se vistió, mirándose en el espejo roto del baño. Se recogió el pelo en un moño bajo. Se puso un poco de labial discreto que encontró en el fondo de un cajón. No se reconocía, parecía otra persona, alguien fuerte. El taxi llegó a las 7. Regina lo había pagado. Isabela subió al coche con las piernas temblorosas. Durante el trayecto, ensayó mentalmente su declaración. Soto la había ayudado a prepararla, pero le pidió que no la memorizara. Habla desde el corazón. La verdad siempre suena a verdad. El lugar de la conferencia era un pequeño auditorio en el centro de la ciudad.
prestado por una ONG de derechos humanos. Regina coordinaba todo con precisión militar, cámaras montándose, asistentes revisando la iluminación, sillas alineándose. Las otras mujeres ya estaban allí. Daniela tenía 28 años, ojos cansados, un hijo de 6 llamado Leo. Había llegado de Monterrey en autobús, un viaje de 8 horas. Marisol era más joven, 23, con una hija de 3 años en brazos, chupete en la boca. Llegó del interior del estado, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener su bolso. Las tres se miraron. No necesitaron decir nada. Entendieron todo en los ojos de las demás. La hermana Teresa llegó con Sofía. La niña llevaba un vestido azul sencillo, el pelo recogido con un lazo blanco. Sus ojos verdes y curiosos lo observaban todo. Cuando vio a Isabela, corrió a abrazarla. ¿Dónde está mi hermano? Está en casa, pero pronto se conocerán como debe ser. Los 5 niños se quedaron juntos en un rincón de la sala, entretenidos por una voluntaria de la ONG. El parecido era impactante. Todos tenían esos ojos verdes, la misma forma de rostro, el cabello oscuro. Era imposible negar el parentesco. Soto organizó los documentos sobre la mesa, 5 pruebas de ADN, 5 actas de nacimiento, cartas, mensajes, fotos, todo impreso, plastificado, numerado, pruebas irrefutables. Regina confirmó con su equipo. 30 medios de comunicación confirmados, 3 cadenas de televisión nacional, portales de noticias, periódicos, incluso corresponsales internacionales. Esto va a ser grande, le dijo a Isabela. Muy grande. ¿Lista? Isabela miró a Mateo, que jugaba con Sofía. Los dos reían de alguna tontería, niños siendo niños, inocentes, merecedores de un padre. Estoy lista. Faltaban 20 minutos para empezar cuando las puertas del auditorio se abrieron violentamente. 6 hombres de traje entraron, abogados. Reconoció a 2 de ellos de la boda. El líder fue directo hacia Isabela. Señorita Rojas, he venido a hacerle una última propuesta. Abrió un portafolio de cuero, sacó documentos. 2 millones para usted, 1 millón para cada una de las otras mujeres, una pensión vitalicia de 10.000 al mes para cada niño, seguro médico, educación pagada hasta la universidad. Le empujó los papeles. Todo lo que tienen que hacer es firmar y desistir de esta payasada. Daniela se levantó de su silla, miró a su hijo que jugaba, lágrimas en sus ojos. 2 millones, susurró. El abogado sonrió. Libres de impuestos, depositados hoy mismo. Marisol empezó a llorar en voz baja. La hija en su regazo sintió la tensión y comenzó a llorar también. Solo quiero paz, sollozó Marisol. Ya no aguanto más. Isabela sintió que el grupo se desmoronaba. Veía las cifras en la cabeza de cada una. ¿Cuánto cambiaría ese dinero sus vidas? Casas propias, comida abundante, el futuro de sus hijos asegurado. El abogado presionó. 5 minutos. Decidan ahora o la oferta expira, y les garantizo que se arrepentirán de rechazarla. Isabela miró a Mateo. Había dejado de jugar. La miraba con esos ojos que preguntaban sin palabras. ¿Qué vas a hacer, mamá? Recordó el grito en la boda. ¡Papá! La esperanza pura en la voz de su hijo y la frialdad en los ojos de Alejandro al rechazarlo. Se levantó, caminó hacia Daniela, le tomó las manos. Lo volverá a hacer. Con otras mujeres, otros hijos. Si aceptamos este dinero, nos convertimos en sus cómplices. Daniela miró a Leo. Pero mi hijo necesita comer. Y comerá. Isabela le apretó las manos. Pero también necesita crecer sabiendo que su madre luchó, que no se vendió, que la verdad vale más que el dinero sucio. Se volvió hacia Marisol. El dinero se acaba, la verdad no. Nuestros hijos crecerán, harán preguntas. ¿Y qué les vamos a responder? ¿Que vendimos su derecho a tener un padre? Marisol se secó las lágrimas. Respiró hondo. Asintió lentamente.
Tienes razón. Daniela miró al abogado, luego a Isabella, luego a su hijo. Vamos juntas, dijo, con la voz firme por primera vez. Isabella se giró hacia el abogado. Puede llevarse su dinero, no estamos en venta. El rostro del hombre se endureció. Se arrepentirán, se los garantizo. Regina apareció en la puerta. Caballeros, retírense. Salimos al aire en 30 segundos. Los abogados retrocedieron, lanzando miradas amenazantes. Salieron cerrando la puerta de un portazo. Isabella respiró hondo. Se sentó a la mesa, Daniela y Marisol a su lado. Las tres madres, unidas por el dolor, ahora unidas por el coraje. Regina abrió las puertas del auditorio. Los periodistas entraron en fila. Las cámaras se posicionaron. Las luces se encendieron. Ya no hay vuelta atrás, susurró Soto. Isabella miró a los niños una última vez. Luego, a las cámaras. Nunca la hubo. El auditorio estaba repleto. Los periodistas ocupaban cada asiento. Las cámaras apuntaban a la mesa principal. Los flashes disparaban sin cesar. El murmullo de las conversaciones llenaba el espacio hasta que Regina golpeó el micrófono pidiendo silencio. Buenas tardes. Mi nombre es Regina Campos, periodista de investigación. Estamos aquí para exponer un grave caso de abandono paterno sistemático que involucra a Alejandro Montoya, heredero del Grupo Montoya. Las cámaras se enfocaron en Isabella, Daniela y Marisol, sentadas a la mesa. Detrás de ellas, en una fila de sillas pequeñas, los 5 niños, Mateo, Sofía, Leo y los otros 2. El parecido físico era imposible de ignorar. Los mismos ojos verdes, el mismo cabello oscuro, la misma forma del rostro. Isabella comenzó su declaración. La voz le temblaba al principio, pero luego fue ganando fuerza. Contó todo: la relación, el embarazo, las promesas, el abandono, la humillación en la boda, el arresto injusto. Los periodistas tomaban notas furiosamente, algunos con expresiones de asombro, otros de compasión. Cuando ella terminó, habló Daniela, luego Marisol. 3 historias diferentes, pero con el mismo guión cruel. Soto comenzó a proyectar documentos en la pantalla, mensajes de Alejandro, promesas idénticas para cada mujer. Eres diferente, cuidaré de ti, nuestro hijo lo tendrá todo. Palabras copiadas y pegadas como si fueran spam. La puerta del auditorio se abrió con estrépito. Alejandro Montoya entró. Traje impecable, cabello peinado, mandíbula tensa. Detrás de él, Victoria con una expresión de furia contenida. Un batallón de 6 abogados lo seguía como guardaespaldas. La sala explotó. Los flashes se dispararon como fuegos artificiales. Los periodistas gritaban preguntas simultáneamente. Las cámaras de televisión se giraron para capturar la dramática entrada. Regina intentó retomar el control. Señor Montoya, esta es una rueda de prensa de las víctimas. Usted no fue invitado. Alejandro la ignoró. Caminó directamente hacia el micrófono reservado para las preguntas de la prensa. Un abogado le susurró algo al oído, pero él lo apartó con un gesto impaciente. Esto es una farsa completa. Su voz salió alta, confiada. Estas mujeres son estafadoras profesionales que intentan manchar mi nombre y extorsionar a mi familia. Miró directamente a las cámaras, una sonrisa cínica en los labios. No conozco a estas personas. Nunca he tenido una relación con ninguna de ellas. Y ciertamente estos no son mis hijos. Victoria se colocó a su lado. Mi hijo es víctima de una conspiración orquestada, añadió señalando a las mujeres. Estos niños pueden ser de cualquiera, probablemente entrenados para este teatro. Mateo se levantó de su pequeña silla. Caminó hasta el frente de la sala. Su voz salió pequeña, pero clara. Papá, soy yo, Mateo. ¿No te acuerdas? El auditorio entero guardó un silencio absoluto. Solo el sonido de las cámaras fotografiando el momento. Un niño de 4 años implorando el reconocimiento de su padre. Alejandro desvió la mirada.
No pudo sostenerla. «Saquen a este niño de aquí», ordenó a nadie en particular. Soto se levantó. «Ya que el señor niega conocer a estas mujeres, pasemos a las pruebas». Proyectó en la pantalla grande. Mensajes de WhatsApp. El número era de Alejandro, confirmado por la compañía telefónica. Conversaciones íntimas con Isabella. Fotos de los dos juntos. Ella embarazada. Él a su lado, con la mano en su vientre, sonriendo. Alejandro palideció ligeramente. «Eso está editado, manipulado digitalmente». Soto sonrió. «Tenemos peritajes técnicos de 3 laboratorios independientes. Todos confirman la autenticidad. Las imágenes no fueron alteradas». Proyectó más mensajes. Ahora con Daniela. Conversaciones prácticamente idénticas. Luego con Marisol. El mismo patrón, las mismas frases. Un abogado de Alejandro se levantó. «Las relaciones consentidas entre adultos no prueban la paternidad. Cualquier tribunal exigiría una prueba de ADN antes de cualquier acusación». Alejandro recuperó la confianza. «Exactamente. Exijo una prueba de ADN. No aceptaré acusaciones sin pruebas científicas». Algunos periodistas parecieron dudar. La defensa tenía sentido. Palabra contra palabra. Sin ADN, el caso se desmoronaba. Victoria se cruzó de brazos, satisfecha. Pensó que habían ganado. Soto miró a Regina. Intercambiaron una mirada. Luego Soto se giró hacia Alejandro. «Qué bueno que la pide». Hizo clic en el control remoto. La pantalla cambió. 5 informes de ADN aparecieron uno al lado del otro. Todos sellados, firmados, autenticados. Diferentes laboratorios, diferentes fechas. Todos positivos, todos mostrando una compatibilidad del 99.9% con Alejandro Montoya. El rostro de Alejandro perdió todo color. Su boca se abrió ligeramente. No salió ningún sonido. Los abogados se miraron desesperados. A Victoria se le cayó el bolso al suelo. La sala estalló en preguntas a gritos. Las cámaras avanzaron. Los reporteros intentaron acercarse. «¿Cómo obtuvieron material genético?», gritó un abogado, intentando desacreditar. Soto mantuvo la calma. «Material recolectado de un vaso desechado por el señor Montoya en un restaurante público. Un procedimiento completamente legal cuando hay negativa de reconocimiento de paternidad. Código Civil, artículo 1615. Pero hay más», añadió Regina. Proyectó las actas de nacimiento de los 5 niños, una al lado de la otra, fechas espaciadas, ciudades diferentes, madres diferentes, pero el patrón era innegable. 5 hijos, 5 mujeres, todas empleadas o exempleadas de la familia Montoya, todas abandonadas. Luego vinieron las cartas, declaraciones de amor escritas de puño y letra por Alejandro. Un peritaje grafotécnico lo confirmaba. Frases repetidas en cada carta, como si tuviera un guión. «Eres especial, diferente a las demás. Nuestro hijo tendrá todo lo que yo no tuve. Te reconoceré a ti y a nuestro bebé». Promesas idénticas, mentiras copiadas. Los periodistas se reían con desdén. Otros negaban con la cabeza en desaprobación. El cinismo era transparente, obvio, cruel. Alejandro intentó hablar. Tartamudeó por primera vez en su vida. «Yo no sabía. Fueron errores». «¿Errores?», lo interrumpió Regina. 5 errores idénticos. Victoria intentó girarse para salir. Los periodistas bloquearon el camino. Micrófonos en su cara. Cámaras impidiendo la huida. «¿Usted lo sabía?», gritó una reportera. «¿Les pagó a las mujeres para que desaparecieran?». Otro periodista. «¿Es verdad que una de ellas murió en circunstancias sospechosas?». Victoria no respondió. Solo empujaba a la gente, intentando abrirse paso. 5 segundos de un pesado silencio cayeron sobre el auditorio. Nadie se movió. Nadie respiró. Solo el suave sonido de las cámaras grabando. Luego, la explosión. «Señor Montoya»,
¿Cómo explica 5 hijos abandonados?, gritó un periodista. ¿Su prometida sabe de esto? Otra reportera. ¿Va a reconocer a los niños ahora? Una voz más. ¿Cuántos hijos más existen que no sepamos? Las preguntas venían de todos lados como balas. Alejandro se quedó quieto, sudando. Sus ojos iban de un periodista a otro, sin poder responder nada. Sofía, la niña de 8 años, se levantó de su silla. Caminó lentamente hasta quedar frente a Alejandro. Miró hacia arriba, esos ojos verdes, iguales a los de él. ¿Por qué no me quisiste, papá? Su voz era pequeña, pero cortó el auditorio como una navaja. Todas las cámaras se giraron hacia ella. El momento fue capturado desde docenas de ángulos. Una niña preguntándole a su padre por qué la abandonó. Alejandro miró hacia abajo. Vio a Sofía. Vio sus propios ojos en el rostro de ella. No pudo sostener la mirada. La desvió. Sofía continuó, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Mamá dijo que volverías. Esperó hasta que murió. El auditorio entero contuvo la respiración. Algunos periodistas se secaron los ojos. Un camarógrafo bajó la cámara por un segundo, demasiado conmovido para seguir filmando. Mateo también se bajó de su silla. Caminó hacia Alejandro. Tomó su gran mano con sus 2 manitas pequeñas. «Papá, ¿ahora te quedas con nosotros?» Alejandro retiró la mano bruscamente. El gesto fue rápido, instintivo, cruel. 20 cámaras capturaron el momento exacto. Un padre rechazando el contacto de su hijo de 4 años, frente al mundo entero. La sala entera jadeó, conmocionada, horrorizada. Una periodista al fondo gritó, «¡Cobarde!». Otros hicieron eco, vergonzoso, monstruo, inhumano. Incluso los colegas periodistas, entrenados para la neutralidad, no pudieron ocultar su asco. Victoria intentó defenderlo. «Ustedes no entienden la presión bajo la que estaba mi hijo». Una reportera la interrumpió, con voz dura. «Entendemos perfectamente, señora. Su hijo usó y desechó a 5 mujeres. Abandonó a 5 niños, y usted lo ayudó a encubrirlo todo». Un camarógrafo mayor bajó su cámara. Lágrimas corrían por su rostro barbudo mientras miraba a los niños. Alejandro intentó salir. Empujó a un periodista. Otro le bloqueó el paso. Micrófonos en su cara. Cámaras desde todos los ángulos. No había salida que no fuera capturada, grabada, transmitida en vivo. Un asistente de Alejandro corrió hacia él. Le susurró algo desesperado al oído, probablemente sobre el daño a su reputación, las acciones desplomándose, contratos cancelados. Alejandro empujó al asistente con fuerza. El hombre tropezó, casi cayó. Más flashes, más grabaciones. Cada movimiento suyo empeoraba la situación. Soto se levantó en la mesa, golpeó el micrófono para llamar la atención. «Aún no hemos terminado». La sala se aquietó de nuevo. Todos se volvieron hacia ella. Regina proyectó la última bomba en la pantalla. Un audio comenzó a sonar. Calidad cristalina. La voz inconfundible de Alejandro. «No te preocupes, mamá. Le pago a esta zorra para que desaparezca. Si insiste, nos encargamos, igual que con la otra». La voz de Victoria respondía, «¿Estás seguro? No quiero problemas como la última vez». Alejandro se reía. «Relájate, nunca probaron nada». El audio se detuvo. El auditorio entró en un estado de shock total. Los periodistas se miraron incrédulos. Aquello era una confesión, no de abandono, de algo mucho peor. ¿De dónde salió esa grabación?, intentó cuestionar un abogado con la voz desesperada. «Proporcionada por Elvira Silva, ex empleada de la familia Montoya», respondió Soto con calma. «Grabación hecha en un entorno privado, pero obtenida legalmente bajo la protección de denunciantes de delitos. Y sí, la Policía Federal ya ha sido notificada», añadió Regina. La investigación sobre la muerte de Lorena Lima, madre de Sofía, fue reabierta esta mañana. Han surgido nuevos testimonios. Nuevas pruebas. Alejandro se tambaleó.
Se aferró al borde de una silla para no caer, el rostro completamente blanco. El sudor le corría por la frente. Victoria intentó apagar los micrófonos de la mesa. Un guardia del evento se lo impidió, gentil pero firmemente. Los abogados comenzaron a irse, uno por uno, abandonando el barco que se hundía. Ninguno de ellos quería ser asociado con aquello cuando comenzaran las acusaciones criminales. Isabela se levantó. Por primera vez desde que todo comenzó, le habló directamente a Alejandro. Sin intermediarios, sin abogados, solo ella y el padre de su hijo. No cometiste errores, Alejandro. Su voz era firme, sin lágrimas, sin rabia, solo la verdad cruda. Tomaste decisiones. Elegiste tu reputación por encima de 5 niños. Elegiste el dinero por encima de la responsabilidad. Elegiste las mentiras por encima de la verdad. Caminó hasta quedar frente a él. Pero hoy, estos niños eligen la verdad, y el mundo entero lo está viendo. La sala estalló en aplausos, periodistas aplaudiendo, cámaras capturando el momento. Isabela, la empleada humillada, de pie frente al millonario destruido. Alejandro no respondió. No tenía nada que decir. No había defensa, no había excusa, no había salida. Miró a los 5 niños. Todos le devolvían la mirada, esperando algo que él nunca les daría. Una disculpa, un reconocimiento, un abrazo. Pero no tenía nada dentro de él más que vacío. Se giró para salir. Tropezó con sus propios pies. Nadie lo ayudó. Ni los abogados que quedaban, ni Victoria, demasiado ocupada tratando de ocultar su propio rostro de las cámaras. Se tambaleó hasta la puerta, la empujó, salió al pasillo. Los flashes seguían disparándose. Las preguntas seguían gritándose. La puerta se cerró tras él con un sonido definitivo. Dentro del auditorio, Isabela volvió con los niños. Abrazó a Mateo, luego a Sofía. Las otras madres abrazaron a sus hijos también. Daniela y Marisol lloraban, no de tristeza, de alivio, de victoria. Soto apagó los micrófonos. Regina dio por terminada la rueda de prensa, pero las cámaras siguieron grabando, capturando a los 5 niños juntos por primera vez, jugando, riendo, hermanos descubriéndose mutuamente. Mateo le mostró un dibujo a Sofía. Ella sonrió. Leo contó un chiste tonto. Todos rieron, niños siendo niños, finalmente libres del peso de un padre que nunca los quiso, y Isabela, por primera vez en 5 años, respiró aliviada. Se acabó. El auditorio aún bullía de movimiento incluso después del cierre oficial. Los periodistas rodeaban a Isabela, Daniela y Marisol, pero las preguntas ahora eran diferentes, compasivas, respetuosas. ¿Cómo se siente ahora? Isabela miró a Mateo jugando con Sofía en un rincón de la sala. Los dos reían de alguna tontería. Niños siendo niños. Aliviada, agotada, libre. Daniela asintió, secándose las últimas lágrimas. Por primera vez en años puedo dormir en paz. Marisol sostenía a su hija en brazos, meciéndola suavemente. Ya no tenemos que escondernos, ya no tenemos que sentir vergüenza. Los 5 niños estaban reunidos en una esquina del auditorio, entretenidos por voluntarios de la ONG. Dibujaban juntos. Mateo le enseñaba a Sofía cómo dibujar un perro. Leo les enseñaba a los más pequeños a hacer avioncitos de papel, hermanos descubriéndose, compartiendo la infancia que debería haber sido suya desde el principio. La hermana Teresa observaba desde lejos, sonriendo, lágrimas de felicidad en sus ojos cansados. Regina desmontaba los equipos con su gente. Ya había recibido más de 100 llamadas. Todos los portales querían entrevistas exclusivas, programas de televisión ofreciendo horarios estelares. La historia se había viralizado en cuestión de minutos. Soto guardaba los documentos en una carpeta, pero su celular no dejaba de sonar. 50 llamadas en media hora. Abogados de todo el país ofreciendo ayuda pro bono.
organizaciones de defensa de los derechos de los niños queriendo apoyar el caso, patrocinios para la educación de los 5 niños. Isabela rechazó la mayoría de las ofertas de dinero. No quiero caridad, solo quiero justicia, pero aceptó las becas de estudio. Mateo merecía una educación de calidad. Todos los niños la merecían. Salieron del auditorio por la puerta lateral para evitar más cámaras. La luz del sol golpeó con fuerza sus rostros. Isabela parpadeó, acostumbrándose. Parecía que había pasado días allí dentro, no solo horas. Mateo corrió hacia ella, abrazó sus piernas. «Mamá, Sofía dijo que podemos volver a jugar». «Sí, mi amor, se verán muchas veces». Por primera vez en 5 años, Isabela sonrió. Una sonrisa genuina, libre de peso, libre de miedo. 15 días se arrastraron como años para Alejandro. Sentado en el apartamento que alquiló a toda prisa después de que Camila lo echara del penthouse que compartían. Paredes blancas y vacías, muebles prestados, un silencio opresivo. El celular vibraba constantemente, 200 llamadas sin responder, mensajes de empresas cancelando contratos, consejos de administración pidiendo su renuncia, socios queriendo disolver alianzas. La fortuna que había construido durante años se desmoronaba en semanas. Victoria llamó una vez. Él no respondió. Le envió un mensaje corto. «Lo destruiste todo. No me busques más». Su propia madre lo había abandonado. Camila dio una entrevista en un programa popular. Lloró, se dijo engañada, una víctima. El proceso de anulación del matrimonio ya estaba en marcha. Su padre, Javier Solís, prometió demandar a Alejandro por daños morales. La investigación criminal sobre la muerte de Lorena avanzaba rápidamente. Testigos que antes tenían miedo, ahora hablaban. La Policía Federal confiscó documentos, grabaciones, correos electrónicos. Alejandro tenía un abogado, pero hasta él parecía escéptico sobre las posibilidades de defensa. Alejandro, sentado en la oscuridad del apartamento vacío, una botella de whisky a medias sobre la mesa, barba de varios días, ojos hundidos y rojos, solo, completamente solo. Isabela estaba en su tercer día en su nuevo trabajo. Una ONG llamada Madres Unidas le había ofrecido un puesto. Coordinadora, horario flexible, salario digno y lo mejor, una guardería en el mismo edificio donde Mateo se quedaba mientras ella trabajaba. La oficina era sencilla pero acogedora, paredes pintadas de un amarillo suave, plantas en las ventanas, fotos de madres e hijos felices decorando los pasillos. Isabela atendía a su primera consulta. Una mujer joven, quizás de 20 años, sosteniendo un bebé de meses, ojos rojos de tanto llorar. El padre de mi hijo desapareció. Ya no contesta, bloqueó mi número. No sé qué hacer. Isabela le tomó la mano, la apretó suavemente. No estás sola, te vamos a ayudar. Las mismas palabras que ella había necesitado escuchar meses atrás. Ahora podía ofrecérselas a otras mujeres. 3 meses pasaron desde la rueda de prensa. Isabela estaba en un programa de televisión matutino. Una entrevista tranquila, respetuosa. La presentadora sonreía amablemente, haciendo preguntas sin sensacionalismo. ¿Cómo está Mateo hoy? Isabela sonrió. Feliz. Ve a sus hermanos todas las semanas. Hace amigos en la nueva escuela. Ya no pregunta por su padre. ¿Y usted? Encontré mi propósito, ayudar a otras mujeres que pasan por lo que yo pasé, darle voz a quienes fueron silenciadas. Mateo miraba desde el backstage con doña Carmen. Comía un sándwich, balanceando sus piernitas en una silla alta. No entendía completamente lo que hacía su madre, pero sabía que era importante, que ayudaba a la gente, y eso lo hacía sentir orgulloso. La cámara mostró un video grabado días antes. Los 5 niños juntos en un parque, corriendo, riendo, jugando a las escondidas. Mateo y Sofía de la mano saltando en un charco. Leo empujando a los más pequeños en el columpio. Hermanos.
Finalmente, hermanos. Isabela observaba desde la ventana de la oficina de la ONG. Abajo, en la placita, Mateo jugaba con otros niños. Corría detrás de una pelota. Se cayó, se levantó solo, se rió. Siguió jugando, fuerte, resiliente, feliz. Había recibido una oferta para escribir un libro, contar su historia completa. Las editoriales se disputaban los derechos, pero Isabel aún no estaba segura. Quizás algún día, cuando las heridas estuvieran más cicatrizadas. Por ahora, bastaba convivir, un día a la vez, despertar sin miedo, dormir sin pesadillas. Ver a Mateo crecer sano y amado. Soto llamó con novedades. El proceso de reconocimiento de paternidad de los 5 niños había concluido. Todos los nombres habían sido cambiados oficialmente. Alejandro Montoya figuraba como padre en todas las actas. La pensión alimenticia había sido establecida por orden judicial. El 15% de sus ingresos para cada niño. Isabela colgó el teléfono. Miró la foto en su escritorio. Ella y Mateo el día de la graduación de la guardería. Los dos sonriendo, abrazados, felices. La justicia no borraba el dolor. No devolvía los años perdidos, no le daba a Mateo el padre que merecía, pero le daba dignidad, le daba verdad, le daba paz. Y eso, por ahora, era suficiente. Si esta historia te conmovió de alguna manera, tu like me demuestra que vamos por el camino correcto. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. En serio, los leo todos y me aseguro de responder con cariño a quienes se toman un momento para comentar. Y si crees en el poder de historias como esta, suscríbete para no perderte las próximas. El canal apenas comienza y cada nueva suscripción es lo que me da el impulso y la certeza para continuar este viaje. Cuento mucho con tu ayuda. No te vayas todavía. Elige una de las 2 historias que dejé en la pantalla para que veas a continuación. Te encuentro en el próximo video.